Sí, llegaba hasta un punto en que me daba que era continua, si no me ¿Sí? equivoco. Y de ahí, bueno, tenía que calcular, o sea, calcular la derivada de las derivadas laterales. Y llegaste hasta ahí, digamos. Claro, después el otro cálculo que hice, por lo que escuchaba, no estaba bien, pero no, o sea, no encontré cómo resolverlo. Bien. Entonces, déjame que me mire. Bueno, está bien, vos arrancaste analizando continuidad, está bárbaro, porque si te da que no es continua, ya sabes dónde no existe derivada y te sacas un problema de encima. Bueno, entonces resumiendo un poco lo que hiciste, asumo que primero analizaste por partes, es decir, para los x menor estricto que 0 dijiste es continua porque es una función polinómica, y para los x mayores que 0 habrás dicho es continua dentro de su dominio, cuyo dominio es, en todo caso, bien, déjame que lo deje escrito, los x tal que 1 más x sobre 2 sea mayor, mayor que 0, ¿bien? Porque es un logaritmo natural. Esto de acá lo podemos despejar, me va a dar mayor que menos 1, es decir, que de acá me va a dar mayor que menos 2. Bien. Entonces su dominio son los x mayores que menos 2, como yo ya veo que está restringida para los mayores que 0, no voy a tener problema, y va a ser continua en todo su dominio por ser una función logarítmica. Bárbaro. Bien, vamos a asumir que todo eso ya está hecho, así que vamos a partir a lo que nos interesa, que es el punto de quiebre, digamos. Porque como vos ya demostraste que son funciones continuas en todo su dominio sin contar el cero, les puedes buscar su derivada aplicando regla de la derivada de la forma común y corriente, todo lo que vos quieras, y nos sacamos un buen tramo de encima. Vamos a analizar qué pasa en x igual a 0, que es lo que nos interesa a todos, básicamente, ¿bien? ¿Qué pasa en x igual a 0? ¿Bien? ¿Existe la derivada en x igual a 0? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, tal cual como dijiste, vamos a tener que analizar las derivadas laterales, ¿bien? Para ver qué es lo que pasa. Voy a borrar esto. Eso era nomás como para hacer un precalentamiento, digamos. Bueno, veamos la derivada por izquierda, ¿bien? En 0. Para ello lo que hay que hacer es plantear el límite, es decir, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, ¿bien? De, en este caso sería f de x menos f en 0 sobre x menos 0, ¿no? Que es el punto en cuestión que nos interesa. Entonces, esto te va a quedar x simplemente, así que nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, y ahora tenemos que entrar a reemplazar todo lo que nos da el ejercicio. Bien, si el x tiende a 0 por izquierda, significa que estoy trabajando con los x menores que 0, así que la expresión de la función que corresponde es la de arriba. Quiere decir que acá tengo que poner 2x al cubo menos x al cuadrado, y acá hay que restarle cuánto vale la función en 0. Bueno, de nuevo, según lo que me define la función, tengo que utilizar la expresión de arriba para evaluar la función en 0 porque me está diciendo menor o igual. Que esto básicamente te va a dar 0 de nuevo, ¿no? Porque si reemplazas x por 0, te va a dar eso. Y acá te termina quedando la x. Así que, conclusión, llegamos a esto. Lo que podemos hacer ahora es distribuir esta x, ver qué pasa. El límite cuando x tiende a 0 por izquierda, esta con esta te va a quedar 2x al cuadrado, y esta con esta te va a quedar menos x. ¿Bien? Acá no veo ninguna indeterminación, porque no estás dividiendo nada, así que no vas a tener el problema, puedes hacer tender el límite y no pasa nada malo, digamos, y va a tender a 0, básicamente. Porque cada término va a tender a 0 y su resto va a tender a 0. Bien, este salió facilito, vamos a ver qué pasa con el otro. El otro debe ser el más áspero. Derivada lateral derecha. ¿Bien? Es decir, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de mi función
menos la función evaluada en el punto de interés sobre x menos el punto de interés. De nuevo, x tendiendo a 0 por derecha, y lo que nos cambia ahora la expresión, porque ahora tenemos que poner el logaritmo natural de 1 más x sobre 2 y sobre x. Bien. Tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0 acá. Eso significa que tenemos que intentar salvar el límite de alguna manera. Lo primero que se me ocurre para poder resolver este límite es aplicar L'Hopital. Es lo primero que se me viene a la cabeza. No sé si va a funcionar. Yo no lo resolví el parcial, entonces de primera entrada te digo que no sé si lo que voy a hacer ahora va a estar, me va a llevar a la solución directa o no. Es decir, puede que lo siga resolviendo y no me dé y tenga que volver para atrás. ¿Bien? Así que lo Profe, que vamos a pero hacer el es que... hospital no lo me parece, no lo vimos. No sé, ¿No lo vieron? creía que no. En teoría lo No, tenemos que profe, no lo ver en la vimos. próxima clase. Ajá. Bien. Entonces no puedo usar L'Hopital. Bien, hay que usar todos los métodos que vimos en el TP2. Bien. Bueno, lo vemos. Perdón, chicos, es que yo ya estoy acostumbrada a aplicar L'Hopital para todo, y a veces uno se pierde en el contenido de la materia, entonces no sé qué vieron y qué no vieron. Bien, entonces no, hay que hacerlo con algo del TP2, porque para eso está hecho el parcial. Bien, ¿qué podemos hacer para resolverlo? Déjame que lo piense. Déjame que lo piense. Puedo hacer trampa e ir ver cómo se resuelve, pero no es lo ideal. Así que vamos a tratar de descartar opciones. Obviamente el conjugado no sirve. Estaba pensando en hacer un cambio de variable, por ejemplo. Capaz que un cambio de variable nos podría llegar a ayudar. Aunque no veo bien cómo. No podemos usar teoremas como infinitésimo por acotado. Tampoco. ¿Y con el número E, profe? Sí, ¿sabés que estaba pensando en el número E? Pero está complicado No sé porque cómo explicar el número ahí. Eso es lo que dijo la profe Marta, que se explicaba. Le había tirado una que pista. ella dijo que había que usar el número E. ¿El Sí, resultado? creo que sí. Puede ser. Nosotros sabemos que la definición La del verdad número E... que nosotros, no sé, a mí me recomplicó eso a mí. Yo lo hice con regla, eso de que estaba mal, pero a mí no sabía cómo resolverlo, no, Claro, ni idea. yo también lo hice por regla, pero no sabía cómo. Por, resolver. por definición, yo, o sea, literalmente nunca trabajamos con esto. Expresiones, siempre Ah, es trabajamos por con número expresiones E, mirá vos, tenés polinómicas. razón. Sí, 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 está bien, o sea, entiendo lo que me estás apuntando. Sí, pero es por número E. Bien, mira, ahora te voy a mostrar por qué. Y después discutimos lo de si lo vimos o no lo vimos en el TP. Terminemos de resolver el ejercicio ya que estamos. Bueno, cuestión. Nosotros vimos dos definiciones para el número E. Una es con el límite tendiendo a infinito, o sea, con x tendiendo a infinito, y la otra es con el límite tendiendo a 0. ¿Bien? O sea, en función de si tiende a infinito o si tiende a 0, la expresión cambia. Entonces, obviamente, tenemos que usar la que nos sirve. Son expresiones equivalentes. ¿Cómo paso de esta a esta? Es con un cambio de variable nomás. ¿Bien? Nada más, hay que reemplazar la variable por su inverso y ya está. Pero lo voy a dejar escrito para que no se nos pase de lado. ¿Bien? Conclusión, la que nos sirve es esta. ¿Bien? Esta es la que hay que usar, porque es la que tiene la x tendiendo a 0, así que es la que va a ir acá. Entonces, ¿dónde está el truco? El truco está en que vos te fijes que acá este límite, vos imaginarte que este 1 sobre x está multiplicando al logaritmo natural de 1 más x sobre 2. Que eso es válido, digamos, o sea, si está dividiendo es lo mismo que esté multiplicando 1 sobre x. Así que es lo mismo. Ahora,
Si ustedes recuerdan las propiedades de los logaritmos, cuando yo tenía el logaritmo, bien, de algo elevado a un valor a, ese valor a puede bajar multiplicando. ¿Bien? Estas son propiedades de los logaritmos, digamos. Entonces, así como lo que estaba como exponente bajaba multiplicando, lo que estaba multiplicando lo puedo llevar arriba como exponente. ¿Bien? Son operaciones equivalentes, voy de un lado al otro. Entonces, la idea es que ustedes usen esto acá para reescribir esta expresión de esta manera, es decir, logaritmo natural de 1 más x sobre 2 elevado a la 1 sobre x. ¿Bien? Entonces, si ustedes tuvieran este logaritmo, lo bajan multiplicando y les quedaría así. Entonces es equivalente. Y fíjense que es muy parecida a esta expresión de acá, falta hacer un cambio de variable. Ahora, esto tiene un logaritmo adelante, no es que es exactamente igual, ¿bien? Habría que ver, ahí se las estoy debiendo, pero debe haber alguna propiedad probablemente que diga que el límite del logaritmo sea el logaritmo del límite. Es probable. Ahora lo vamos a chequear. Pero es muy probable que esto se termine resolviendo haciendo un cambio de variable, obviamente, porque acá yo tengo x sobre 2, y para poder usar el número de e necesito tener una x nomás. Acomodar un par de cositas, y te va a quedar probablemente el logaritmo natural del límite del número e, digamos. O sea que al final es probable que esto dé 1. Necesito propiedades de límites, así que las vamos a buscar. Lo expliqué muy por encima, digamos, porque yo recién ahora lo estoy viendo el ejercicio. Pero vamos a buscar las propiedades de los límites. Si es que las tengo acá. Ay, no me lo descargues. Pero bueno, se entiende lo que hice con el truquito este de pasar lo que estaba multiplicando, lo pasé como exponente. Y ahora hay que buscar la propiedad que nos permita poder meter el número e ahí. Y yo creo que ya por ahí sale la cuestión. Es un poco raro, es como una combinación de los ejercicios del número e, pero tiene un logaritmo de por medio. Eso lo estoy analizando ahora en el momento. Sí es cierto que esto, por ejemplo, no vimos un ejercicio como estos en el TP. Es como una combinación entre ambos. Pero no es precisamente un ejercicio Estuvo calcado bastante del TP. rebuscado entonces. Sí, estuvo rebuscado, no te voy a decir que no. No te voy a mentir. Límite, calcular límite. Si no, hay que googlear las propiedades, porque aparte es muy raro encontrarse un límite en el cual tengas que aplicar propiedades del logaritmo. Otra que se me ocurre es no creo que venga por ahí. Está rebuscado, sí, che. Bien. El límite, bla, bla, bla. Ya voy, ¿eh? No me sale la propiedad. Pero estoy un 95% segura de que sale así. Digamos, yo ahora lo que necesitaría en este punto es hacer un cambio de variable
que lo voy a dejar escrito, donde x sobre 2 planteo que sea igual a t. No, t no, porque no me molesta escribir la t. Voy a hacer una i. Igual a i. Entonces, si esto es así, si este es mi cambio de variable, cuando x tiende a 0 por derecha, ¿bien? Y también va a tender a 0 por derecha, pero también va a tender a 0. Y esto entonces lo vamos a reemplazar acá, nos va a quedar que y tiende a 0 por derecha, acá me va a quedar el límite, ¿bien?, del logaritmo natural de 1 más y, que es mi nueva variable. Acá tengo 1 sobre x, pero era x es 2i, así que me va a quedar 1 sobre 2i. Bien. Ahora lo que hay que hacer es que un medio va a quedar, bueno, este es el truquito que ya veíamos antes. Voy a hacer una separación acá. Lo estoy haciendo bastante desprolijo, pero bueno. Fíjate que voy a hacer un asterisco como para que se vea que esto de acá se va para acá. Y esto es lo mismo que escribir el límite de i tendiendo a 0 por derecha del logaritmo natural de 1 más i elevado a la 1 sobre i, y todo esto elevado a la 1 medio. Bien. Acá hice dos pasos de una, digamos, escribí que 1 sobre 2i se puede escribir como logaritmo de todo esto elevado a la 1 sobre i elevado a la 1 medio, entonces propiedades de exponente por exponente te quedan multiplicando. Y luego ese 1 medio que estaba elevando todo, lo saqué fuera del límite, porque esa es precisamente una de las propiedades que vimos. Y ahora lo que tenemos que lograr hacer es vincular esto que sabemos con esto de acá, pero teniendo en cuenta que tenemos un logaritmo de por medio. Entonces no es que es directamente que acá pongo e. Necesito más información. Pero ya casi va. O sea, si todo sale bien, ya casi va. Vamos a tener que buscar propiedades de límite. Y lo vamos a tener que googlear bien a lo... ¿Cómo se dice? A lo casero. No me salía la palabra. La verdad, si les soy sincera, nunca hice un límite que me pareciera así para aplicar una propiedad, pero bueno. Ah, mira, acá está. Encima me salió enseguida. Bien, acá está la propiedad. El límite cuando x tiende a ser el logaritmo de f de x es igual al logaritmo del límite. Bien, quería buscarlo. Quizás si yo les digo, no, bueno, es que lo saqué de Google, no es la fuente más confiable. Si lo busco en el Stewart, también va a estar probablemente. O si lo busco en el Larson, o si lo busco en cualquier libro de límite. Es muy probable que exista una tablita de esta de límites en esos libros, y ahí la fuente es más verídica. Decís, ah, bueno, no lo sacaste de cualquier página de internet. Yo lo estoy haciendo ahora porque obviamente me es más fácil googlearlo que ponerme a buscarlo en el libro y quiero optimizar el tiempo. Nada por eso. Conclusión, aplicamos esta propiedad. Ah, bueno, también está la propiedad del número de... Me la voy a llevar acá. Lo que voy a hacer es que esto lo voy a borrar, porque es más lindo copiarlo desde internet que escribirlo. Un segundo. Y borro todo esto. Aquí. Y acá voy a poner estas propiedades que acabo de sacar y que vamos a usar. Uno más para acá. Ahí. ¿Bien? Arriba. Propiedades límites. Entonces, esta verde es la que vamos a usar ahora en un segundo, y esta azul es la que voy a usar ahora. ¿Azul? Creo que yo lo usé azul, rojo. Conclusión. Esto es lo que vamos a aplicar acá. Obviamente dice logaritmo, que diga logaritmo natural es lo mismo, porque el logaritmo natural es el logaritmo común, pero con base e.
Así que también es válido. Y esa es la que vamos a usar acá ahora. Bien. Para poder decir que esto es lo mismo que escribir el logaritmo natural ahí, del límite, lo voy a escribir para que no nos confundamos mucho, cuando i tiende a 0 por derecha, de 1 más i, elevado a la 1 sobre i, todo esto está elevado a la 1 medio. O es raíz cuadrada, no le quiero decir. ¿Bien? Entonces, el límite del logaritmo de una función es lo mismo que escribir el logaritmo del límite de esa función, que era el argumento del logaritmo inicialmente. Y ahora sí podemos usar la propiedad del número e, que es esta que tengo acá. ¿Bien? En vez de una x tengo una y, no importa, es lo mismo. Por propiedad puedo decir que todo esto es el número e. ¿Bien? Número e. Por la propiedad del asterisco verde. Entonces, una vez que está eso, ya esto sale instantáneamente, porque esto va a ser igual al logaritmo del número e, y todo esto va a estar elevado a la 1 medio. Esto es 1, y 1 a la 1 medio es 1. O sea, fíjate todo el quilombo que hicimos para llegar a la conclusión que la derivada lateral derecha es 1. ¿Y cuál era la derivada lateral izquierda? 0. No son iguales, no existe la derivada. Entonces, por lo tanto, ¿cómo? Profe, Sí, ¿le dio 1? sí, me dio 1. Ah. ¿Está mal? Porque... no sé si está mal, lo había dio 1 medio. Pero fue por regla, pero en teoría tendría que darte igual lo mismo, creo. Capaz que vos hiciste el cambio de variable. No, o sea, yo lo que estoy diciendo es que lo hice por regla y en teoría tendría que darte lo mismo, por definición. Y por regla me dio 1 medio. No sé si me equivoco yo o no sé, por la duda. Sí, entiendo lo que me estás planteando. Sí. Ahora que lo estoy pensando. Porque acá te va a dar, por regla, va a ser 1 sobre 1 más x sobre 2 por la derivada de lo que está dentro, que es 1 medio. Sí, te da 1 medio. Tienes razón. ¿Le habré errado yo? A ver, déjame que revise. Esto lo hicimos pasar acá. ¿Sabes qué? Me debe haber comido el 2 cuando hice el cambio de variable, probablemente. Acá yo planteé que esto tenía que ser igual a y. Entonces, cuando x tiende a 0, y tiende a 0. Lo reemplacé, y acá cambié a la x por 2y, lo cual está bien. Claro, pero no debería afectar el resultado final porque esto se transforma en un exponente. Qué raro. Ahora lo reviso. Déjame terminar de escribir el ejercicio. Como la derivada lateral por izquierda en 0 es igual a 0 y la derivada lateral por derecha en 0, a mí me dio 1, pero ahora lo vemos, ¿bien? Y no me pregunta. Da igual porque de todas formas no te da 0. No existe, ¿cómo estoy hoy con la letra? No existe la derivada en 0, y bueno, y no existe la derivada en 0, porque no hay mucho más que acotar. Entonces, el resultado final del ejercicio va a ser, va a ser, acá nos daba 6x al cuadrado menos 2x, si x es menor que 0, y acá nos daba lo que habíamos derivado recién, que era esto,
Estoy viendo a chequear si es que yo no le arregla. No, pero es que está bien hecha la derivada por regla. Y va a ser esto. Ahora lo chequeamos lo de la derivada. ¿Bien? Sí, el x es mayor que 0. ¿Bien? Aclaramos que no existe, aclaramos para los demás x y no hay mucho más que acotar en este ejercicio. ¿Bien? Profe, Vamos ¿puede a ser ver posible por- que en un Sí. video se aplica a todo o solamente el argumento nomás? O sea, porque en un medio tiene aplicado a todo. O sea, está distribuido. A lo que voy que a mí me da ese resultado solamente si le aplico el un medio solamente al argumento del logaritmo natural. ¿Estás hablando de la regla de la derivación por Sí, regla? sí, 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 sí. No, por definición. Mm. Pasa que es como, o sea, cambia mucho, digamos. Si vos lo haces por regla, te aparece en un medio, por regla de la cadena, y está bien, digamos. Y si vos lo haces por definición, el un medio ya no es al hacer el cambio de variables, se transforma en un exponente. Entonces hay una diferencia bastante crucial. Vamos a hacer trampa y vamos a ver con todo. Vamos a ver, podemos calcular el límite, y si el límite da, ¿bien? El límite cuando esto tiende a 0, no vamos a tener problemas de signo, por algún módulo o algo por el estilo, así que no importa que no especifique que sea por derecha. Acá me va a quedar logaritmo natural de 1 más x sobre 2. Epa. Y acá era x. Eso era lo que teníamos en el ejercicio, ¿no? Sí. Sí, esto con todo. Sí, me ha dado medio. Entonces yo le agarré en algún lado. Sí, es que tienes que darte lo mismo por regla, diga, no tiene Profe. sentido. Sí. Perdón, ¿puede ser que el error esté en cuando sacamos el elevado a un medio, afuera de todo? Por ahí se tenía que quedar elevando el argumento, quedaba E, entonces queda E a la un medio, Claro, eso le está y a diciendo, un profe. medio todo. Solamente el argumento Ah, del un medio. Eso le está diciendo. Porque este no te había un medio. entendido, che. Bueno, entonces sí. Sí, puede ser. Claro, vos decís que acá, claro, yo me copié, eso por hacer todo en un solo paso, cuando no hay que hacerlo. No aprendo más. Claro, vos me estás diciendo que esto en medio de acá me tiene que afectar al número E. ¿Está bien? Claro. Claro. Es decir, lo voy a ir borrando, ¿bien? Quiero ir borrando. Sí. Ya entendí todo lo que sucedió. Toda la macana que me mandé. 2. Aquí tengo el 2. Acá me queda el E. Esto sigue tal cual, digamos, no se modificó nada. Acá me queda el E, que tiene el 1 medio acá, ahí sí lo escribí como tal, todo esto está elevado a la 1 medio, y todo esto tiene el logaritmo afuera. ¡Guau, qué feo que quedó! Pero bueno. Bien. Entonces ahí sí te queda. Espérate. Ahí te queda el logaritmo de E a la 1 medio, este 1 medio baja. ¿Bien? Este 1 medio baja y te queda el logaritmo de E, que esto sí de nuevo, como dije antes, es 1, y te termina quedando el 1 medio que le quedó al compañero. ¿Bien? Entonces, para recapitular, ¿no? Hicimos cambio de variable, quedó esto. Acá aplicamos la propiedad, bueno, al final lo volví a reescribir, ¿no? Pero
Acá aplicamos la propiedad de sacar este logaritmo hacia afuera, que es el que puse hace un ratito ahí. Me quedó el logaritmo del límite de todo esto, y este 1 sobre i por 2 lo escribí como esto elevado a la 1 sobre i y todo elevado a la 1 medio. Bien, exponente de exponente. Esto llegamos a la conclusión que era todo el número e, por lo que vimos antes, y ese número e está elevado a ese 1 medio que quedó dando vueltas. El 1 medio baja, y ahí nos termina quedando el logaritmo de e y el 1 medio. Bárbaro. Sí, le pifié yo. Suele pasar. De todas formas, la conclusión es la misma. Esto es 1 medio, que no es lo mismo que 0, entonces no existe la derivada, y la del resultado final del ejercicio es esta. Bien. ¿Qué más queda de esto? Sí, vi que se armó el lío en el grupo de WhatsApp porque por lo que veo nadie analizaba el límite, sino que todos se iban a hacer la derivada por regla del logaritmo natural y después reemplazaban por 0. El tema es que, de nuevo, volvemos a lo mismo. Nosotros no estamos viendo, no puedes hacer eso porque primero que la función del logaritmo no está definida para 0. Está definida, la función original está definida para esta expresión si el x vale 0. Entonces, si vos la imaginás a esta función como si estuviese sola, no puedes arrancar y evaluar la derivada en 0, porque ni siquiera está tomando el valor de x inicialmente en el dominio. Por eso sí o sí hay que irse al límite, porque tenemos que ver el comportamiento de la función y de su derivada a medida que el x va tendiendo hacia 0, pero no que valga 0. ¿Bien? Esto ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? El tema de que cuando hablamos de un límite, estamos viendo que el límite hace que la x se acerca al valor, pero nunca lo toma. Entonces, si ustedes van y dicen directamente, evalúo la derivada lateral como la derivada de esto en 0, no está bien. ¿Bien? Porque ya de entrada, fíjense que el 0 no te lo está incluyendo acá, en este pedacito. ¿Qué pasa? Que tuvimos que irnos al límite y nos hicimos un embrollo bárbaro por el tema de las propiedades, porque nos apareció una combinación del número e con el límite de un logaritmo, que nunca lo vimos en el TP. El tema es que, qué sé yo, tampoco me puedo poner de un lado o del otro, pero convengamos que las propiedades de los límites las tienen que tener a mano en una tablita. Ahora, que a ustedes digan, sí, bueno, pero ¿cómo se me iba a ocurrir que tenía que combinar esta propiedad con esta propiedad? Y ahí no te lo puedo negar. Pero de nuevo, todo esto es práctica. Qué sé yo tampoco quiero meter mucha chicha, digamos, porque yo no lo hice al parcial tampoco. No es que me esté lavando de las manos, pero no sé qué decirlo. La cuestión es que eso, digamos, al límite te queda esto, tenés que ver este 1 sobre x como el exponente, luego de eso tenés que aplicar la propiedad de sacar el logaritmo fuera, aplicar número e, y propiedad exponente sobre exponente de exponente, y termina saliendo. Escucho dudas, quejas y comentarios, o sugerencias, todo eso. Bastante rebuscado. Muy Es rebuscado. rebuscado. Demasiado. Sí, yo cuando llegué a ese punto dije no sabía qué hacer, así que entonces lo que hice está mal, pero hacerlo por regla, porque a mí tampoco se me había ocurrido nada. O sea, cómo resolverlo, no, ni idea. Está ahí, así como lo explico ahora, está rebuscado igual. Sí, sí, está rebuscado. Voy a borrar esto, ¿bien? Porque no quiero que deje lugar a confusión. Lo voy a volver a reescribir. Fíjate que yo me equivoqué a medida que lo iba resolviendo. Así que, pero sí, entiendo que digas que es rebuscado. A mí también me parece rebuscado. Qué sé yo, quizás es porque uno está tan acostumbrado a automatizar y practicar siempre el mismo ejercicio, te encuentras con esto y te chocas contra la pared. La verdad no sé. Ahora que quiero volver a formular esto. Ya, siempre se trata de eso, ¿no? De aplicar propiedades para resolverlo. El tema es que es medio una picardía, porque
Ponele en los apuntes, no te aparece esta propiedad del logaritmo según vi. Y si bien nosotros tenemos que mirar los libros por nuestra cuenta, si tampoco está en el apunte, o sea, yo si la propiedad no la veo en el apunte, enseguida pienso, ah, es porque no la toman. Es como algo automático. Quizás eso está mal. Claro, no sabría. Supongo que depende del criterio que Entonces, tenga cada cátedra. por lo que Sí, habíamos leído, no lo podríamos resolver si no tenemos esa propiedad. no sé, digamos, es que eso está muy tomado con pinza. Hay que ver qué considera la cátedra como dado y como no dado. Si la cátedra considera que todas las propiedades de los límites están dadas, entonces están dadas, digamos. ¿En qué momento se dieron? Ahí no sabría decirte, pero están dadas. Eso es un asunto que hay que discutirlo con la cátedra de por sí. O con Marta en todo caso, porque ella es la que está a cargo de dar la teoría. No, igual, a mí se me pareció muy rara esa propiedad de límite, porque yo particularmente yo trabajo con el Steward, yo hasta el momento de cuando leí el libro ese nunca he encontrado esa propiedad. Ah, no, mira vos. No, por lo que yo, el Steward que tengo no sale esa propiedad tampoco. Mm, Yo me trabajo bastante con sí, Steward. sí, te Sí, por entiendo. eso Yo muy raro me también. pareció. Ah, sí, claro, che. Sí, está como medio. Bueno, en todo caso, ponele, mi consejo sería que si vos justo por este ejercicio desaprobaste, que te tomes el trabajo de pelearlo. Ahora, si vos tenés mal este ejercicio y tenés varios mal en los otros, y ahí es complicado, porque puede ser que por más que este te lo tomen como bien, aún así no alcances el aprobado, y no tiene mucho sentido darle bola, digamos, ¿no? Pero si justo este ejercicio te determinaba el aprobado o desaprobado, bueno, ahí sí yo te diría que lo intentes pelear. Esto es, límite exponente. No sé por qué escribo si mi letra no se entiende, pero bueno. O sea, la pueden intentar descifrar de exponente. Y acá lo que terminábamos de usar era definición del número E. Lo estoy pasando en limpio para que quede más o menos zafable. Acá usamos número E, que es básicamente todo esto. Entonces, número E. Acá el logaritmo natural de E a la 1. Y acá el 1 medio baja. Ay, no, me quedé sin espacio. Bien. Bueno, y eso es básicamente el ejercicio del TP. Acá obviamente falta hacer toda la justificación de qué pasa con los demás valores de X y demás.
Profesor, no sé si podría explicar un poco sobre lo que es los valores relativos y absolutos. ¿Vos me estás preguntando en sí por un ejercicio en particular o en general? Digamos? No, no en general. Bien. Los extremos me dijiste, si no te entendí mal, ¿no? Sí. Sí, el extremo. Relativo y absoluto. Sí, bien. Estoy viendo por dónde arrancar. Pero básicamente, nosotros, si vos lees el apunte, primero te va a dar una introducción como bastante, una definición bastante sencilla, digamos, ¿no? Si yo tengo una función definida en un intervalo cualquiera, yo puedo analizar los extremos relativos y absolutos. ¿Bien? Vamos a ver el apunte de última, que es lo más cómodo, pero básicamente lo que te está diciendo es que absoluto va a ser, como te dice la palabra, cuando no haya valor mayor o menor, depende si es máximo o si es mínimo, y relativo te va a decir cuando es muy grande o muy chiquito en un entorno cercano al punto de interés. Eso es como un poco tomado de los pelos, porque vos me decís, bueno, pero ¿qué es un entorno cercano? Digamos, puede ser cualquier cosa eso. Entonces, no me va a dejar verlo en el coso. Ya voy a tener que cambiar la pantalla. Acá. Bien, en teoría tendrías que estar viendo el PDF. Entonces, fíjate que acá te lo está diciendo. Te está diciendo que la imagen de tu función va a ser un máximo absoluto si no existe otra imagen en todo el dominio de la función que supere ese valor. Y lo mismo con el mínimo, si no existe un valor más chiquito que ese. Es bastante intuitivo el concepto en sí. ¿Bien? Los extremos siempre los vamos a analizar en un intervalo cerrado, digamos, en un espacio. Porque si bueno delimitamos un espacio para analizar el extremo, no tiene gracia. Digamos, fíjate esto, ¿no? Una senoidal. La senoidal es cíclica, digamos. Yo te podría decir que este puntito de acá, ¿bien? Es un extremo relativo, y este de acá también. Este es un máximo relativo y este es un mínimo relativo. ¿Por qué no digo que sea absoluto? Porque yo ya sé que por el comportamiento de esta función va a tener siempre los máximos iguales y se van a ir repitiendo. Entonces, lo que yo hago es que puedo acotar esto, centrarme en un ciclo, y si solamente este es el cachito de función que existe en mi espacio, ahí quizás sí podría hablar de absoluto porque no tengo con quién comparar. Entonces, ¿dónde está la clave para que yo me dé cuenta si es absoluto o si es relativo? Tengo que ver en qué intervalo de X, o de variable que me den, me están pidiendo analizar. ¿Bien? Eso es lo primero que tengo que ir a buscar. Y ahí entrar a analizar qué pasa con la función. ¿Bien? Fíjate que acá eso lo que te estoy diciendo se refleja con este grafiquito, digamos. Esto también está sacado del Stewart. ¿Bien? Volvemos a lo mismo. Yo tengo esta función, y esta función quizás sigue para la derecha y sigue para la izquierda, pero a mí ya de entrada al ejercicio puso una ventana, me recortó la función y me dice, no importa lo que pase fuera, yo quiero saber qué pasa acá. Y ahí te entra a decir, es mínimo absoluto porque no existe un f de x que sea menor al valor de f de a. ¿Bien? Es decir, esta imagen de acá, que no sé cuánto vale, no existe un valor de x que me dé una imagen más chica. Lo mismo acá, no existe valor de x que me dé una imagen más grande que la que ya tengo acá. Y acá te está diciendo que son locales o relativos, se le puede decir de ambas maneras, porque si vos mirás en un entorno chiquito alrededor, no hay alguien que sea más grande, en el caso de un máximo relativo, y no existe alguien que sea más chico en el caso de un mínimo relativo. ¿Bien? Quizás esto para vos es un poco obvio, digamos, pero eso es la definición gráfica que arranca el apunte dándote. Lo cual es válido, digamos, está bueno que arranquemos a aprender análisis viendo funciones en vez de meternos en las cuentas, para que nosotros entendamos el concepto gráfico que hay y después eso lo volcamos en una cuentita. ¿Bien? Entonces, la cuestión es que vos no vas a tener siempre la función graficada así bonita y vas a decir, sí, acá tengo un máximo, un mínimo, todo lo que vos quieras. Tenemos que entrar a hacer cuentas.
Y para poder hacer eso es que el apunte te define más adelante el punto crítico. Porque el punto crítico es una forma de encontrar extremos. ¿Bien? Si son relativos o si son absolutos es otra cuestión, pero ya nos ayuda para encontrar el extremo. Bueno, ¿y qué te dice la definición del punto crítico? Que un punto crítico va a ser aquel valor de X en el dominio, ¿bien? Y esto es muy importante, esto tienen que, no sé, tatuárselo. No sé si tan dramático, pero acá les dice en el dominio. Se me tildó todo. Para el cual la función vale ser, la derivada de la función vale 0 o la derivada de la función no existe. Si el valor de X que te da que la derivada es 0 o que no existe no pertenece al dominio, no es un punto crítico, ¿bien? Se cancela todo, digamos. Cancelamos todo y no continuamos por ese camino. Hay otros caminos, pero no lo veamos por ahora. Te queda eso, ¿bien? Entonces, cuando vos te dan la expresión de una función cualquiera, como las que venimos trabajando, y te preguntan, bueno, decime cuáles son los extremos de esta función. Vos te tenés que ir a la función y primero que nada fijarte cuál es el dominio, ¿bien? Eso siempre es lo más importante. Vamos y vemos el dominio. Una vez que tenemos eso, le calculas la derivada, ya sabemos cómo calcular la derivada, tenemos las reglitas, y nos fijamos para qué valores vale 0. Entonces vos de ahí vas a sacar unos valores, o quizás no sacás ninguno. Ahora, esos valores que vos encuentres, para los cuales la derivada se te anula, tenés que corroborar que estén dentro del dominio. Y si están dentro del dominio, son puntos críticos. De la misma manera, te tenés que fijar si existen valores del dominio para el cual la función no exista. Por ejemplo, el típico de que la derivada se está dividiendo por una x en el denominador, entonces en 0 eso se va a infinito, la derivada no existe. Y si el 0 pertenece al dominio de la función, tenés un punto crítico. Es una típica, digamos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que vos haces eso. Vos recolectás todos los valores de x, los buscás, y decís, bueno, estos son mis puntos críticos. Ahora tengo que ver qué pasa con la función. Porque yo ya sé que ahí voy a tener extremos, pero yo no sé si son absolutos, no sé si son relativos, si son mínimos, si son máximos, no tengo ni idea. Entonces, para eso, el apunte acá les da la reglita de cómo analizarlo. ¿Bien? Esta es la clásica, digamos. Vos tenés los puntos críticos, ya sabés que son, no sé, 2 y 5. Y calculas cuánto vale la imagen en esos valores, y si en 2 te da 2,5 y en 5 te da -1, ya sabes que en 2 vas a tener el máximo, y en 5 vas a tener el mínimo, porque la propia imagen te está cantando qué es lo que está pasando, digamos. Este es más grande, este es más chico, entonces uno es máximo, el otro es mínimo. Chao, ¿bien? Hasta ahí llega la cuestión. Y bueno, digamos, no hay mucho más. La iba a seguir continuando, pero me estaba extendiendo mucho y capaz que ya te mareaste y quiero saber cómo vas con la explicación, si te queda alguna duda. No, perfecto. Sí, me quedó bastante claro. Sí. Si no, vemos un ejemplo, digamos, no hay drama. Sería bueno igual, ¿eh? No me niego. Pero sí, entendí bastante. No veo motivos para decir que no. A ver, para que vuelva el TP. Si es que esto me deja. Acá. Fíjate que por ejemplo. Bien, veamos un ejemplo del TP, digamos, ya que estamos, y total. Por ejemplo, te está diciendo, ¿no? Acá ya dejamos de lado el chistecito de graficar la función, de ver el dibujito, qué sé yo. Eso ya está, es una introducción, ya nos dimos más o menos una idea de que cuando vos tengas, te voy a hacer el grafiquito normal acá, pero cuando vos tengas una función cualquiera, ¿bien? Algo así, y qué sé yo, después es así, más o menos, bueno, zafo. Cuando vos tenés funciones de este estilo, vos gráficamente me podés decir, che, fíjate que acá tiene un máximo, acá tiene un mínimo y acá tiene otro máximo, ¿bien? Entonces, cuando vos vas analizando la derivada, cuando nosotros aprendemos el concepto de derivada, decís, bueno, tiene sentido que si yo voy analizando la derivada, vengo así, y justo cuando llego a la cima de la montaña, la derivada se me anula, se me hace 0. Ah, qué curioso, ¿no? Bueno, y si sigo analizando acá, la derivada viene así,
Y justo cuando llego acá se me hace 0. Otra vez, justo donde tengo un extremo que lo veo gráficamente, veo que la derivada se hace 0. Y bueno, y así podemos seguir viaje. Acá, por ejemplo, si vos tenés una función que se te quiebra o que tenés algo raro, que por ejemplo, como puede ser la valor absoluto, ustedes recuerdan que cuando vemos la valor absoluto te da que acá la derivada no existía. Y fíjate que curiosamente, donde no existe la derivada es donde tenés el extremo absoluto, que es el mínimo que suele tener la función valor absoluto. Entonces, estas cuestiones que nosotros observamos gráficamente, las podemos volcar y decir que cuando la derivada no existe, o cuando la derivada es 0, como en este caso, es porque hay un extremo dando vueltas. Entonces, por eso es que de ahí sale lo de que es punto crítico si la derivada se anula o si la derivada no existe. ¿Bien? Eso sale del análisis que vamos haciendo gráficamente. También tiene su demostración, pero no nos importa en este caso. Ahora, si yo tengo este ejercicio y me dicen, bueno, búscame los extremos y ve, bueno, después te pide que lo verifiques. En este caso, te está dando ya el intervalo. Bien, volvemos a lo mismo. En la función A vos vas a tener esta función. Fíjate que el dominio son todos los reales menos el 0. Y en particular a vos te interesa analizar qué pasa para los x pertenecientes a este intervalo. Así que nos vamos a olvidar de todos los demás valores de x y nos vamos a concentrar en esto que tenemos acá. Conclusión, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar la derivada de la función. La derivada de la función la sacás por regla, te va a dar esto. ¿Bien? Y ahora tenemos que analizar lo que te dije. Vamos a ver, ¿cuándo la derivada se hace 0? ¿Cuándo pasa esto? Y bueno, esto va a pasar cuando 1 menos 1 sobre x al cuadrado sea igual a 0. Y esto va a pasar si 1 es igual a 1 sobre x al cuadrado, es decir, que va a pasar si x al cuadrado es igual a 1, es decir, que va a pasar si el módulo de x es igual a 1, y es decir, de nuevo, que va a pasar para los x que sean igual a 1 o los x que sean igual a menos 1. Esta ecuación se cumple para estos dos valores de x. Sin embargo, a mí el menos 1 no me interesa porque no pertenece al intervalo que me están diciendo. Así que este queda descartado y me quedo con este acá. Por otra parte, ¿cuándo no existe la derivada de g de x? ¿Bien? ¿Esto cuándo pasa? Y si yo miro esto claramente puedo darme cuenta que no existe la derivada de g en 0, porque no puedo dividir por 0 todo el cuento que ya vimos. Pero de nuevo, como el x igual a 0 no pertenece al intervalo que me están pidiendo, esto también se descarta. ¿Es un punto crítico? Sí, es un punto crítico. Perdón, no es un punto crítico, porque no pertenece al dominio de la función tampoco. Así que tampoco podrías haber hecho ningún análisis, porque ya de entrada no pertenece al dominio de tu función, que eran todos los reales menos de 0. Pero no nos venía mal analizarlo, digamos. Conclusión de todo este análisis, el único valor que sobrevivió fue este. Entonces, ¿cuáles son los valores que vamos a analizar? Vamos a analizar el 1 y vamos a analizar los extremos del intervalo. Porque vos, al encerrar tu función en un intervalo específico, digamos, tenés que analizar qué pasa ahí también. Porque podría pasar como los grafiquitos que vimos de los apuntes, por ejemplo, en el TP acá, y capaz que acá la derivada no se te anula ni no pasa nada raro, pero forma parte del intervalo a analizar. Entonces tenés que fijarte qué pasa en esos extremos. Bueno, el propio apunte te lo dice después. Entonces, vamos a analizar qué pasa calculando la imagen de la función. ¿Bien? Entonces, con estos tres valores tengo que analizar cuánto vale la función en los extremos del intervalo, es decir, cuánto vale en un medio y cuánto vale en 3. Y a su vez tengo que analizar qué pasa en 1, porque yo ya vi que acá la derivada, le puse f y era g. Otra vez hice el mismo chiste. ¿Qué pasa en g, en los extremos del intervalo? ¿Qué pasa en 1? Porque yo ya vi que la derivada en 1 es igual a 0. Y ahí entro a analizar. ¿Bien? Tengo las cuentitas por acá. Un segundo. Si es que los encuentro. Acá está. En un medio, esto te da en teoría 2,5. En 3 te da 10 tercios, que es
3,3 periódico, y en 1 te da 2. ¿Bien? ¿Qué pasa? Este es el más grande. Como es el más grande, este es el máximo. ¿Bien? Este va a ser el máximo absoluto. ¿Por qué le voy a decir absoluto? Porque estoy evaluando en un intervalo chiquitito, no estoy evaluando todo el dominio de la función. Así que, como yo ya me restringí para unos valores de x, me queda en absoluto. Si a mí me dijeran en todo el dominio, bueno, hay que tomarlo con pinzas, digamos. Pero bueno, vamos a ver este ejemplo. Después vemos el otro en su momento. Pues que ahora ya son a 1, así que tampoco nos vamos a poder extender mucho. Y el 12 es el más chiquitito, así que este va a ser el mínimo absoluto. ¿Bien? Este no quedó en el medio, así que no apunta nada, no es ni uno ni otro, así que no se le asigna ningún nombre. ¿Bien? Y ahí tenés los ¿cómo se llaman? Los extremos absolutos de las siguientes funciones. Ahora, te dice, verificarlo con algún software graficador. Bueno, no nos cuesta nada hacerlo, si total es poner la función y ya está. Cuando nos vamos a GeoGebra, acá le ponemos 1 más 1 sobre x, era la función, no, era x más 1 sobre x, así era, ¿no? Sí. Pero en particular nos interesan, no sé si esto me va a dejar a escribirlo, ¿sí? No me va a dejar. Bueno, no importa. Cuestión que tenés que ir desde el 0,5, es decir, desde un medio hasta el 3. Bien. Fíjate que acá tenés el 0,5, voy a hacer los puntos para que los veas y no te pierdas. Era 0,5, en 0,5 tenés 2,5, y en el otro extremo, que serían 3, en 3 tenías 10 tercios. Bien. Imagínate que donde están los puntos, cortamos la función y analizamos solamente lo que hay para adentro, ignora el resto. Bueno, fíjate que corroboramos lo que dijimos. En el 1 teníamos el mínimo, donde la derivada se me hacía 0, como ya habíamos hablado antes, y en 3 tenía el máximo. ¿Bien? Y este no pintaba nada porque no era ni máximo ni mínimo. ¿Bien? Ese es un ejemplo bastante sencillo de extremos. No sé. Escríbalo abajo. Escríbalo qué. ¿Qué cosa sería que tengo que escribir? Perdón. ¿Resultado? ¡Ah! Ya lo hice, perdón. Bien. Sí, lo que puse acá, ¿no? Estos puntos me los trasladé ahí para analizar el comportamiento. Así que bueno, lo corroboramos, ¿bien? En 1 teníamos mínimo. En 1 teníamos el mínimo, lo voy a hacer también. Ahí está el mínimo. En un medio no teníamos nada, porque el más grande era el G en 3, que era 3,3, y que es el que está acá. Y es eso nomás. ¿Bien? Fíjense que para el otro inciso tienen que hacer lo mismo, digamos. Solo que ahora el intervalo que les voy a analizar es mucho más grande, es todo el dominio. Tienen que calcular el dominio de la función, ¿bien? Hagan eso primero. Luego de que tienen el dominio, sacan la derivada de esta función h' de x y se fijan, ¿para qué valores de x la derivada se me hace 0? ¿O para qué valores de x la derivada no existe? Bueno, en esos valores de x que encontré, ¿pertenecen al dominio? Bueno, pertenecen, no pertenecen, qué sé yo, fíjense. Una vez que corroboraron eso, que pertenecen al dominio, hacen de nuevo el mismo análisis que hice yo acá. Se fijan cuánto vale la función para esa serie de valores que encontraron. Y se fijan cuál es el más grande, cuál es el más chico, y ya tienen máximo y mínimo absoluto. Y después, si quieren, grafican la función en el GeoGebra y se fijan si lo que calcularon está bien o está mal. Y es eso. Eso es el resumen de nivel 5 de extremos de hoy. Escucho. Profe, en el caso de que el punto donde la derivada de la función se hace 0 no pertenezca al intervalo que nos pide analizar, ¿qué decimos en ese caso? Dudo que no pase, pero igual para sacarme la duda yo. Depende qué te pida el ejercicio, ¿bien? Si el ejercicio es como este, por ejemplo, que te está pidiendo que encuentres el extremo, ese valor que no pertenece al dominio no lo analizas.
como hice con esta partecita de acá, por ejemplo. Lo descarté, dije, no lo analizo porque no pertenece al intervalo que me pidieron. Bien, ahora, si más adelante te encontrás con un valor que se anula la derivada o que no existe y no pertenece al dominio, se le llama que no es un punto crítico, sino que se le llama punto problema. Bien, tienen otro nombre. Y lo vamos a usar más adelante cuando tengamos que analizar si la función crece o decrece. ¿Bien? Lo vas a usar más adelante. Yo te diría que de última, esperes a terminar todo el TP y ahí volver a reformular la duda una vez que te des cuenta de lo que viene más adelante, digamos. Para que ahí te va a quedar más claro, digamos. Ok, profe, gracias. Bueno, chicos, si no hay nada más, cerramos. Pero ya son las 1, así que ya nos vamos a la casa virtual. Dudas a la 1, dudas a las 2, dudas a las 3. ¿Pues ya? Bueno, chicos, si no, no sé, el viernes vemos qué pasa y cualquier cosa nos estamos viendo ahí. Así que bueno, recuerden que tienen el foro si tienen que hacer preguntas, bueno. Así que bueno. Ok, profe, muchísimas gracias. Que esté bien. Nos vemos. Gracias, profe.